Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 87. Charmander, el Pokémon perdido, parte 2. Nolan tragó saliva con ansiedad mientras observaba el cielo sobre sus cabezas, observando con tristeza cómo empezaban a formarse nubes negras como el azabache, bloqueando el calor del sol que todos habían estado disfrutando. El aire a su alrededor también empezaba a sentirse bastante húmedo, y eso, siendo realistas, solo podía significar una cosa. Se avecinaba una tormenta, y a juzgar por lo oscuras que eran las nubes de lluvia, iba a ser una fuerte. Aún así, el clima era la menor de las preocupaciones de Nolan en ese momento. Había pasado quizás media hora desde que él y sus amigos se alejaron del Charmander en el tocón del árbol, y en todo ese tiempo, Nolan no había podido dejar de pensar en la pequeña criatura naranja, ni siquiera por un instante. Parecía tan débil e indefenso, y Nolan no pudo evitar preguntarse qué demonios estaría pensando su entrenador cuando decidieron dejarlo allí solo. Después de todo, parecía una forma muy extraña de tratar a su propio Pokémon. De hecho, el bondadoso niño aún dudaba mucho si habían hecho bien en dejar a la pobre criatura sola, y por ello, permaneció callado y pensativo mientras el cuarteto de entrenadores ambulantes seguía su camino fuera del bosque. Sus amigos intentaron conversar con él un par de veces, pero al recibir solo un gruñido, captaron el mensaje y lo dejaron solo, sumido en sus pensamientos. De repente, escuchó a Misty gritar con alegría. «Hola, chicos. Miren allá», exclamó alegremente el especialista en Pokémon de tipo agua, señalando algo más adelante en el sendero, justo después de una pequeña elevación. «Es el centro Pokémon». Siguiendo el rastro de su dedo extendido, Nolan vio que su amiga tenía razón. En una pequeña hondonada del terreno se alzaba una coqueta cabaña de madera, con una gran P roja estampada en un lateral, señal inequívoca de que se trataba de un centro Pokémon. Nolan sonrió al ver lo pintoresca que parecía en comparación con todos los demás centros Pokémon que había visitado. Supuso que solo demostraba lo diferentes que eran las cosas en el campo, en comparación con las grandes ciudades. Sea como fuere, el chico de cabello dorado se alegró mucho de verla. Significaba que él y sus amigos podrían tomarse un merecido descanso, que sus Pokémon podrían recibir una merecida revisión por parte de la enfermera Joy y, con un poco de suerte, también le proporcionaría otras distracciones, lo que le ayudaría a olvidarse del pobre Charmander que habían visto antes. El del mapa. La voz de Brock sacó a Nolan de sus pensamientos. El aspirante a criador de Pokémon también parecía bastante aliviado al verlo. «Entonces eso significa que no estamos muy lejos de la ruta 24», exclamó Ash con alegría. «Llegaremos a Ciudad Vermellón antes de que nos demos cuenta». «Me parece bien», exclamó Misty, y ella y Ash chocaron las manos y rieron entre sí. Nolan deseaba compartir su entusiasmo, pero la verdad es que hoy no tenía ganas. Estaba demasiado preocupado por cómo habían dejado las cosas, allá en el bosque con Charmander, como para estar riendo y bromeando con sus amigos. Aún así, el chico de cabello dorado también sabía que no podía hacer nada al respecto, así que, para intentar olvidarlo, Nolan comenzó a caminar en silencio hacia el centro Pokémon. A su alrededor, todos sus amigos hicieron lo mismo. Apenas habían dado 5 pasos cuando Nolan sintió algo frío y húmedo en la nuca. Soltó un breve jadeo ante la desagradable sensación, dándose cuenta rápidamente de lo que era, y entonces es cuando los cielos se abren. «¡Oh, oh!», gritó Ash, sorprendido y alarmado, al ver que la tormenta se desataba a su alrededor. El chico de pelo negro quedó completamente empapado en cuestión de segundos, al igual que todos los demás. «Date prisa». Así que eso fue exactamente lo que hicieron. Salpicando agua y barro por todas partes, y empapándose por completo, Nolan y todos sus amigos, humanos y Pokémon, empezaron a correr tan rápido como les permitían las piernas. Lo único que querían era calentarse y secarse de nuevo antes de que la tormenta empeorara. La verdad es que nunca antes un centro Pokémon me había parecido tan atractivo. Una cálida sonrisa iluminó el rostro de Nolan mientras se acomodaba en la trastienda del centro Pokémon. Tenía que admitir que se sentía mucho mejor que antes. Él y sus amigos habían llegado a la pequeña cabaña de madera que servía de centro Pokémon para la zona hacía poco más de una hora, y en ese tiempo, Nolan había registrado a todos sus Pokémon con la enfermera Joy, se había limpiado y secado en las duchas, antes de ponerse su ropa de segunda mano, que era afortunadamente cálida y acogedora. También había hecho su llamada anual a su padre en Pueblo Paleta, algo que siempre lo animaba cuando se sentía deprimido.
El hombre al que Nolan amaba más que a nadie en el mundo también le había asegurado amablemente a su hijo que no podría haber hecho nada diferente, una vez que Nolan terminó de explicarle la situación por videollamada. Si Charmander no quería aceptar su ayuda, pues nada. Sin embargo, escuchar a alguien más decirlo sin duda tranquilizó mucho a Nolan. Después de eso, la enfermera Joy mejoró aún más el ánimo de Nolan, tras informarle al chico de cabello dorado que todos sus Pokémon estaban en perfectas condiciones y con excelente salud. Sin duda, se sintió como si se hubiera quitado un peso de encima. Últimamente los había estado sometiendo a un entrenamiento bastante riguroso, así que le reconfortaba saber que no se había excedido en eso. Ahora, Nolan se encontraba en la trastienda del centro Pokémon, ayudando a sus Pokémon a prepararse para la noche. Shantice, Lirik y Welkin conversaban en voz baja entre ellos y con Pidgeotto, mientras que Meadow charlaba animadamente con el nuevo Bulbasaur de Ash. Nolan no pudo evitar sonreír al ver lo rápido que se habían hecho buenos amigos, y se alegró de que Meadow tuviera ahora otra de su especie en su grupo de viaje. Era bueno para ella. Pero esos no eran los únicos ejemplos de cómo los Pokémon de Nolan se acercaban a los de su mejor amigo humano. Junto a la ventana, observando cómo llovía a cántaros afuera mientras ellos estaban calentitos en su acogedora habitación del centro Pokémon, estaban Iris y el Butterfree de Ash. El Pokémon mariposa rodeaba suavemente el cuerpo de Iris con una de sus brillantes alas blancas, y Nolan arqueó una ceja al ver a su propio Pokémon de tipo bicho acurrucarse más cerca, disfrutando felizmente del consuelo que Butterfree le ofrecía en esa noche tan tormentosa. Entonces el chico de cabello dorado sonrió. Había notado durante las últimas semanas que esos dos se habían vuelto cada vez más cercanos, pero ahora parecía que estaban llevando la relación a otro nivel. Sin embargo, Nolan se guardó sus opiniones al respecto. Después de todo, este era el tipo de cosas que Iris y Butterfree necesitaban resolver por sí mismos. Sea como sea, el chico estaba feliz de que su Pokémon de tipo bicho hubiera hecho una amiga cercana. Considerando lo oscuro y angustioso de su pasado, nunca estaría de más tener a muchos de esos. Finalmente, Fan se acurrucó en el regazo de Nolan, mientras el niño estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Acariciaba suavemente el pelaje de la panza del Pokémon cachorro, para deleite del Pokémon fuego. Nolan sonrió cálidamente mientras los ojos del Pokémon cachorro se cerraban lentamente al empezar a dormirse. Nolan sabía que Fan podía ser un poco problemático cuando quería, pero que también tenía un corazón de oro. Eran momentos de calma y paz como este los que le recordaban al chico de cabello dorado lo cariñoso y afectuoso que era su Pokémon fuego. Eso por sí solo compensaba todos los problemas en los que el Pokémon cachorro se metía a menudo. Al darse cuenta de que su hiperactivo amiguito peludo finalmente se había dormido por completo, Nolan sonrió y le acarició la barriga con cariño una última vez, antes de salir con cuidado de debajo de la criatura, tomando precauciones adicionales para no despertarlo. Con una mirada silenciosa pero significativa hacia Meadow, diciéndole que vigilara a todos, Nolan decidió dejar a su pequeña familia Pokémon sola y salió de la habitación en silencio. Cerró la puerta con cuidado tras él antes de salir en busca de sus amigos. No le llevó mucho tiempo encontrarlos. Considerando que este centro Pokémon en particular era apenas más grande que una cabaña de madera típica, solo había algunos lugares donde sus amigos humanos podían estar. Tras haber decidido revisar primero la zona común, Nolan vio rápidamente a Ash y Brock sentados en una mesa cerca de las ventanas delanteras del centro Pokémon con Pikachu a cuestas. Al acercarse, los otros dos chicos lo miraron y sonrieron, aunque parecía bastante tenso en el caso de Brock. «Ahí estás, Nolan», exclamó Ash con alegría al ver a su mejor amigo, mientras que a su lado, Pikachu, pensativo, saltó al hombro del chico de pelo azabache para que Nolan se sentara. Nolan sonrió y acarició suavemente la cabeza del pequeño Pokémon de tipo eléctrico antes de sentarse a la mesa. Empezábamos a preguntarnos dónde te habías metido. ¿Verdad, Brock? Sí, respondió distraídamente el aspirante a criador de Pokémon, antes de volver la mirada a la ventana y a la oscura tormenta que se cernía al otro lado. Era evidente que estaba ocupado con algo más. Sin embargo, Nolan decidió dejar a su amigo con sus pensamientos y respondió a la declaración de Ash. Estaba en la habitación de atrás con todos nuestros Pokémon, le explicó a su mejor amigo, quería asegurarme de que todos estuvieran instalados para pasar la noche. ¿Y? Preguntó Ash con curiosidad. La sonrisa de Nolan se volvió aún más cálida, si cabe. Están todos muy bien, le aseguró al otro joven entrenador Pokémon, quien sonrió y suspiró aliviado. Es como si estuvieran en una pijamada.
Se han dividido en sus grupitos y cada uno hace lo suyo. Es tan adorable. Ash estaba contento de que todos sus amigos Pokémon se lo estuvieran pasando bien con Nolan. Estaba feliz de que su equipo se llevara tan bien con el de su mejor amigo. El chico de pelo negro abrió la boca para decirlo, pero antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba, notó que otro de sus amigos se dirigía hacia ellos. Este era de la variedad humana. Con un gesto de la mano, Ash le indicó a Nolan que mirara por encima del hombro. Una vez que el chico rubio lo hizo, vio a Misty acercándose a la mesa con una bandeja en las manos. Estaba llena de 4 tazones grandes de jabón humeante y un plato de pan de molde. Y después de que los hubiera sorprendido la tormenta anterior, se veía y olía delicioso. Hola, chicos. La chica de cabello naranja saludó alegremente a sus amigos mientras colocaba la bandeja en la mesa y comenzaba a repartir los tazones. Aquí hay una rica sopa caliente para todos. Gracias, Misty, dijo Ash agradecido mientras aceptaba con entusiasmo su plato de sopa. Fue muy amable de tu parte traernos todo esto. Muchas gracias, Misty, agregó Nolan con una sonrisa llena de gratitud, mientras también le presentaban un tazón de sopa de tomate humeante. No fue gran cosa. Misty ignoró modestamente sus agradecimientos, antes de centrar su atención en el último miembro de su grupo y ofrecerle uno de los tazones restantes para que lo tomara. Toma, Brock. Toma un poco de sopa. Pero, por desgracia, Brock estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera pareció oír al especialista en Pokémon de tipo agua. Simplemente seguía mirando por la ventana, perdido en su pequeño mundo, algo que Misty captó rápidamente. ¿Qué pasa?, le preguntó a su amiga, con un tono y una expresión de preocupación. Ash y Nolan se giraron para mirarlo, y el aspirante a criador de Pokémon dejó escapar un suspiro triste. Me pregunto, ¿crees que alguien haya recogido ya a ese Charmander? La voz de Brock rebosaba preocupación, y Nolan suspiró profundamente, sintiendo al instante que sus propias reservas volvían con fuerza. Apenas había logrado olvidar esa terrible situación. Debería haber sabido que algo la traería de vuelta al primer plano. Brock continuó abatido. ¿Y si su entrenador lo dejó allí? Misty frunció el ceño, luciendo preocupada y angustiada también, mientras tomaba asiento en la mesa junto a él, colocando su tazón de sopa frente a él. No creo que el Charmander espere tanto tiempo, comentó Ash mientras sorbía un poco de su sopa de tomate. Dirigió su atención con indiferencia a su mejor amigo de cabello dorado y preguntó: ¿Tú, Nolan? Nolan tragó un sorbo de su propia sopa, frunciendo el ceño. Lo pensó un momento antes de dar su opinión al respecto. La verdad es que nunca me sentí cómodo dejando a ese pobre Charmander ahí fuera, solo, admitió, y todos sus amigos lo miraron con los ojos abiertos. Pero se negó a aceptar nuestra ayuda, así que no nos quedó otra opción. Aún así, no puedo evitar preocuparme. Detesto la idea de que se quede solo en esta tormenta. Debe de tener mucho miedo. El chico de cabello dorado dejó escapar un suspiro de tristeza y dejó de hablar. A su alrededor, sus amigos intercambiaron miradas incómodas. Bueno, tal vez ya no esté ahí afuera en la tormenta, señaló Misty, siempre optimista, alentándolos a los 3 chicos. Tal vez el entrenador de Charmander ya regresó y lo recogió. Su tranquilidad fue suficiente para tranquilizar a Brock. Sí, probablemente tengas razón, Misty, sonrió el aspirante a criador de Pokémon a la chica en cuestión, su entrenador ya debe haberlo conseguido. Con el tema de conversación zanjado, el cuarteto de amigos viajeros se dispuso a disfrutar de la comida juntos. Después de todo siempre parecía más alegre con el estómago lleno. Nolan se estaba sirviendo una segunda rebanada de pan para mojar en la sopa cuando uno de los otros grupos de entrenadores que visitaban el centro Pokémon le llamó la atención. Al mirar de reojo, vio a un grupo de adolescentes sentados en sofás alrededor de una mesa de centro de cristal en la zona de estar. Sobre la mesa había docenas de pokebolas, y el grupo de chicos parecía admirarlas. Hablaban tan alto que Nolan no tuvo ningún problema en oír su conversación, y con una rápida mirada a sus amigos, vio que Ash, Misty y Brock también se habían fijado en el ruidoso grupo de chicos. Seguro que hay un montón, dijo uno de los chicos, un tipo con una nariz como la de un champiñón, riendo cruelmente. Era un sonido muy desagradable. Por supuesto, dijo otro de los adolescentes, un tipo fornido con el pelo rapado al rape, rió entre dientes en señal de acuerdo. Míralos, se jactó sin vergüenza un adolescente de pelo azul en el centro de la multitud, el que parecía ser el líder de su pequeño grupo. Es una colección bastante genial. Claramente, ese tipo no entendía la modestia, pensó Nolan sin poder evitarlo. Sin embargo, lo descartó mientras seguía escuchando la conversación.
¡Qué genial!, asintió el primer chico en señal de acuerdo, como una especie de perrito faldero demasiado ansioso. «¿Eres el hombre, Damián?», dijo con voz profunda otro miembro del grupo, un tipo mayor que vestía una chaqueta de cuero y gafas de sol. Damián. Así que ese era el nombre del cabecilla. Totalmente impulsivamente y casi contra su voluntad, los gélidos ojos azules de Nolan se fijaron en el chico en cuestión. Lo primero que el chico de cabello dorado notó fue que, como muchos de los otros entrenadores que había conocido desde que dejó Pueblo Paleta en su aventura Pokémon, Damián parecía tener un estilo algo excéntrico en cuanto a moda. El tipo llevaba una camisa de color rosa pálido con un pañuelo oscuro, casi rojo sangre, alrededor de su cuello. Encima, llevaba una chaqueta marrón sin mangas con una franja de borlas en el pecho, casi el tipo de cosa que esperarías que un vaquero estereotipado usara para un tiroteo. También llevaba un par de jeans negros ajustados de cintura alta, y para rematar el aspecto un tanto extraño, el adolescente tenía un par de gafas de sol oscuras posadas sobre su cabello azul rey. Honestamente, Nolan no tenía ni idea de qué estaba pensando el chico mayor al vestirse esa mañana, pero su rutina obviamente no incluía mirarse al espejo. Sin embargo, esos pensamientos se desvanecieron rápidamente de la mente de Nolan cuando la conversación entre los adolescentes se reanudó. «Oye», exclamó en voz alta el quinto y último miembro del grupo, un chico más parecido a un joven adulto que a un adolescente, «creí que tú también tenías un Charmander». Damián simplemente se encogió de hombros mirando a su amigo, y una burla de sonrisa se dibujó en su rostro desagradablemente presumido. «Sí, tuve uno», Damián agitó la mano despreocupadamente, pero esa cosita insignificante era tan débil que ni siquiera podía vencer a los oponentes más débiles. Nolan no pudo evitar sentir una punzada de ira infernal que lo recorrió por completo al oír la forma tan desagradable, casi cruel, en que este imbécil hablaba de uno de sus Pokémon. Si uno de sus Pokémon era tan débil, seguramente se debía más a sus métodos de entrenamiento que al Pokémon en sí. Solo un entrenador cobarde culparía a la criatura que se suponía debía cuidar y criar, en lugar de asumir la responsabilidad de sus propios errores. O tal vez Nolan estaba examinando esa afirmación demasiado de cerca. Después de todo, él mismo había tenido una experiencia con un Charmander ese mismo día, y uno debilitado, además. Además, seguía dándole vueltas en la cabeza, así que quizá eso influyera en su opinión y lo hiciera un poco parcial. Aún así, la actitud de ese tipo dejaba mucho que desear, y al mirar a sus amigos, Nolan vio que claramente no era el único que pensaba así. «No me gusta su actitud», murmuró Misty al resto, sus ojos color vermellón prácticamente fulminando con la mirada al chico de cabello azul. «Yo tampoco», refunfuñó Nolan indignado. «¿Y qué si tiene un Pokémon débil en su equipo? Su trabajo como entrenador es ayudarlo a fortalecerse, no reírse de él a sus espaldas». «Idiota». Ash y Brock asintieron con la cabeza en un gesto sombrío, mostrando amargamente su acuerdo. Charmander puede ser débil contra los Pokémon de tipo agua, pero si sus entrenadores trabajan duro con ellos, pueden convertirse en uno de los Pokémon más fuertes de toda esta región, defendió apasionadamente el aspirante a criador de Pokémon a la especie de Pokémon de tipo fuego. Nolan abrió la boca para responder, o mejor dicho, para expresar su acuerdo con lo que Brock acababa de decir, pero antes de que pudiera hacerlo, Damián y los demás chicos volvieron a hablar. El chico de cabello dorado se calmó rápidamente para seguir escuchándolos. Todos sus amigos siguieron su ejemplo. «Entonces, ¿qué hiciste con el Charmander?». El tipo con la nariz en forma de hongo fue quien hizo la pregunta obvia. Una vez más, Damián simplemente se encogió de hombros casualmente, claramente sin tener ninguna preocupación en el mundo con respecto a lo que estaba a punto de admitir. Lo dejé en un tocón de árbol en el bosque», rió disimuladamente el adolescente de cabello azul con una diversión oscura y desagradable. Al otro lado de la sala, en su propia mesa, Nolan sintió náuseas al instante. El chico de cabello dorado exhaló un suspiro superficial y cerró los ojos con desesperación. Ya sabía a dónde iba esto, y no era nada bueno. De hecho, era lo más alejado de lo bueno que se podía llegar. El chico rubio sintió náuseas al instante al comprender exactamente lo que Damián debía haber hecho, aunque sus amigos aún no hubieran llegado a la misma conclusión. Murmuraron Ash, Misty y Brock, mirándose con inquietud. Seguramente era demasiada coincidencia después de todo. Todos rápidamente volvieron a sintonizar para escuchar el resto de la conversación de Damián. De nuevo, Nolan sintió que le hervía la sangre al ver la sonrisa arrogante en el rostro del adolescente de pelo azul.
El imbécil ni siquiera se molestó en bajar la voz al admitir haber abandonado a uno de sus pobres Pokémon, solo en el bosque. Era casi como si estuviera orgulloso de haber cometido semejante atrocidad. Era repugnante. Esa cosa es tan estúpida. Damián rió con crueldad, y al otro lado de la habitación, Nolan tuvo que esforzarse de nuevo para reprimir las ganas de levantarse y pegarle. Le hiciera lo que le hiciera, seguía siguiéndome. Al final me deshice de ella prometiéndole que volvería a buscarla. Cayó en la trampa. Probablemente siga ahí esperándome. Damián se partió de risa de tal manera que terminó revolcándose en su asiento. A su alrededor, los otros 4 miembros de su pandilla siguieron su ejemplo, abucheando y burlándose alegremente del pobre Charmander. El ambiente en la mesa de Nolan no podría haber sido más diferente. Aunque le alegraba saber que no era el único indignado, por no decir disgustado, por lo que oía, Nolan prácticamente sentía la ira emanar de sus amigos a oleadas, y sabía que solo alimentaba la suya. Por eso, cada vez le costaba más resistirse a ir allí y darle una buena reprimenda a ese arrogante pedazo de tierra. Y quizás también un par de puñetazos en la cara, bien merecidos. Él fue quien abandonó a ese Charmander. Espetó Ash con un tono ácido, sus ojos prácticamente en llamas, su rabia era tan palpable. Sí, y si es tan leal como dice que es, entonces apuesto a que todavía está ahí afuera esperándolo en ese tocón de árbol. Misty estaba tan furiosa como el chico de cabello azabache. Pero la tormenta, Nolan tragó saliva con dificultad mientras miraba por la ventana, donde aún llovía a cántaros. Si Charmander sigue ahí fuera, la llama en su cola, el chico de cabello dorado se quedó callado con un pequeño escalofrío. Realmente no soportaba pensarlo. Quizás fue solo la audacia de Damián y su pandilla. Quizás fue la expresión de preocupación en el rostro de Nolan. O quizás fue la idea de ese pobre Charmander esperando lealmente en medio de esta tormenta furiosa a alguien que no iba a venir. Sin importar la causa, algo en Brock se quebró de repente. Antes de que el aspirante a criador Pokémon se diera cuenta, golpeó la mesa frente a él con las manos y se puso de pie. Instantes después, cruzó la habitación como una exhalación. «Brock, ¿qué haces?», gritó Ash alarmado, mientras Damián y su grupo seguían riéndose al otro lado de la habitación. «Apuesto a que todavía está ahí arriba moviendo la cola». Uno de los idiotas ridiculizó a la pobre criatura que ni siquiera estaba allí para defenderse. Probablemente lo meneará tanto que apagará la llama. Sonrió con malicia uno de los otros. Probablemente. Se burló Damián, aún con esa risa amenazante suya. Apuesto a que es tan estúpida que ni siquiera se ha dado cuenta de lo que hice justo después de dejarla. ¿Qué hiciste, Damián?, quiso saber el tipo de la chaqueta de cuero. Damián le dedicó una sonrisa petulante y aduladora. Le partí la Pokébola a esa maldita cosa por la mitad, se rió alegremente el chico de cabello azul, y a su alrededor, los demás estallaron en risas. No hay forma de que una cosa tan insignificante como esa vuelva a mi equipo. La sangre de Nolan retumbaba en sus oídos. Así que eso era todo. Todo empezaba a tener mucho más sentido para él. Si Damián había destruido la Pokébola de Charmander sin que el Pokémon lagarto lo supiera, eso explicaba por qué la Pokébola de Ash había logrado atraerlo a sus confines, a pesar de que la captura en sí misma seguía siendo un fracaso. Oh, el chico de cabello dorado estaba furioso. Estaba furioso. Ja. Se rió entre dientes uno de los otros adolescentes al otro lado de la sala, sacando al enfurecido chico de cabello dorado de sus pensamientos. Parece que ya te libraste de eso. Sí, claro. Damián dejó escapar otra risa larga y fuerte. Una risa que terminó rápidamente cuando se encontró siendo levantado por unas manos que agarraban firmemente el frente de su camisa. ¿Qué?, gritó alarmado y confundido el adolescente de pelo azul con problemas de actitud al ponerse de pie de repente. Tardó un par de segundos en darse cuenta de lo que pasaba, y cuando lo hizo, una mueca de indignación se dibujó en su rostro. No fue nada comparado con la mirada que Brock le devolvió. «Ve y consíguelo», gritó a todo pulmón el ex líder del gimnasio de Ciudad Plateada. El centro Pokémon quedó en completo silencio. Nolan se sentía dividido. No se decidía entre involucrarse o no en la escena. Oh, no, estaba más que feliz de hacerlo. Simplemente no estaba seguro de si quería animar a Brock desde la banda o intentar estrangular a Damián él mismo. Ambas opciones eran atractivas, después de todo. Finalmente, el rubio se quedó en un punto intermedio y se levantó para unirse a su furioso amigo al otro lado de la sala. Quería estar cerca, por si acaso necesitaban su ayuda. ¿Eh?
Mientras Nolan se acercaba, Damián pareció recuperar el sentido, al menos lo suficiente como para interrogar al tipo que lo sacudía por el cuello. Ese Charmander todavía te espera. Gritó el aspirante a criador Pokémon, y si alguno de los otros entrenadores del centro Pokémon no sabía lo que estaba pasando antes, ahora se les estaba ocurriendo una idea. Vayan a buscarlo. Ahora. Fue en ese momento cuando Damián empezó a recuperar algo de su actitud arrogante. ¿Por qué debería? Le gruñó el idiota de pelo azul al aspirante a criador de Pokémon que se le estaba poniendo tan enfadado. Brock ni siquiera intentó disimular el asco absoluto mientras miraba fijamente al otro adolescente. Le mentiste a tu Pokémon y dijiste que volverías. Ahora te espera bajo la lluvia, le gritó el aspirante a criador de Pokémon en la cara a Damián, sacudiéndolo con fuerza, como si intentara literalmente hacerle entrar en razón. Si la llama de su cola se apaga, morirá. Esa última palabra quedó suspendida en la habitación de manera tan amenazante como las nubes de lluvia en el cielo exterior. Pero Damián no lo soportaba. Obviamente harto de que el tipo le despotricara en la cara, el adolescente alborotador de pelo azul se soltó del agarre de Brock. Entonces, por si acaso, el pequeño imbécil le dio un fuerte empujón al aspirante a criador Pokémon, haciendo que Brock retrocediera un paso. Oye. Lo que yo haga no es asunto tuyo. Espetó Damián furioso, ignorando descaradamente el punto que Brock intentaba transmitir. No podía creer el descaro del tipo que tenía delante. ¿Quién demonios se creía para decirle a Damián lo que debía y no debía hacer con sus Pokémon? ¡Qué descaro el de algunos! Sinceramente, Nolan nunca creyó haber conocido a un ser humano tan despreciable. Sus gélidos ojos azules brillaban al unirse a la confrontación. ¿Sí? Pues creo que descubrirás que lo estamos haciendo nuestro. El tono del chico de cabello dorado era ácido, y cuando Damián lo vio por primera vez, Nolan continuó furioso. ¿Cómo te atreves a llamarte entrenador Pokémon? ¿Cómo te atreves? Estás aquí haciendo bromas groseras a costa de ese pobre Charmander con el resto de estos idiotas, afirmando que es insignificante, pequeño y débil, y aún así te es leal. Ese Pokémon es más fuerte de lo que tú jamás serás, cobarde. Damián, sin mencionar el resto de su pequeña pandilla, miraba a Nolan como si fuera algo desagradable pegado a la suela de sus zapatos. ¿Cómo me acabas de llamar? Preguntó el chico de pelo azul con incredulidad. Nadie le hablaba así, y menos sin que le pusieran un ojo morado. ¿Eres sordo además de estúpido? Replicó Nolan con sarcasmo, sin intimidarse en lo más mínimo por este cretino. Te llamé exactamente lo que eres, cobarde. ¿Qué otra clase de persona abandona un Pokémon en el bosque, después de todo, en lugar de simplemente admitir que no está a la altura de entrenarlo? ¿Y sabes qué lo empeora aún más? No solo eres un cobarde, sino un abusón. Lo que has hecho es lo más repugnante que se me ocurre. Nolan respiraba con dificultad al terminar su discurso, y no era el único. Damián estaba furioso y prácticamente echaba espuma por la boca. Debería darte una paliza, pequeño imbécil moralista. Gritó el chico de pelo azul, dando un paso amenazante hacia adelante. Sin embargo, Nolan se mantuvo firme. Puedes intentarlo, pero creo que descubrirás que no soy alguien que se intimide fácilmente, que es lo que buscan los cobardes como tú. El chico de cabello dorado le devolvió la mirada, disfrutando de la forma en que, tan obviamente, se estaba metiendo bajo la piel del otro chico. Así que adelante, inténtalo. Nada me daría mayor placer ahora mismo que romperte el brazo por lo que le has hecho a ese Charmander. Damián parecía más que dispuesto a aceptar esa oferta. Muy bien. Vamos. Gruñó el adolescente de cabello azul, dando un paso amenazador hacia Nolan. Sin embargo, el chico de cabello dorado se mantuvo firme con facilidad, junto con su temple. No era el tipo de persona que solía resolver las cosas a puñetazos, pero al mismo tiempo, Nolan se negaba a dejarse intimidar por un perdedor venenoso como Damián. Tampoco iba a ceder, considerando la terrible atrocidad que el chico que tenía delante había cometido con tanta disposición. En su opinión, el tipo se había ganado un par de buenos golpes, y si tenía que aguantar algunos para asestarle al imbécil, que así fuera. Ambos chicos apretaban los puños con fuerza, casi deseando ser el primero en dar el primer golpe. A su alrededor estaban Ash, Misty y Brock, junto con los chicos de la pandilla de Damián, y mientras los tres primeros parecían nerviosos por la pelea a puñetazos que estaba a punto de estallar, la pandilla de adolescentes parecía lista y ansiosa por unirse y ayudar a Nolan a machacar. Hubo un momento de mucha tensión en el que no se sabía qué iba a pasar, pero la situación se rompió rápidamente cuando alguien intervino. Vamos a terminar con esto.
La enfermera Joy apareció de repente y la obligó a colocarse entre los dos jóvenes que estaban a punto de empezar a pelear. Nolan y Damián se giraron para mirar a la recién llegada, un poco desconcertados por su repentina presencia. La enfermera Joy los miró con el ceño fruncido en clara desaprobación. Recuerden que este es un hospital para Pokémon enfermos y heridos, y por lo tanto, no es el lugar adecuado para una pelea a puñetazos. Los regañó la mujer de pelo rosa, y mientras Damián parecía molesto por la interrupción, Nolan, en cambio, sintió una profunda vergüenza en su interior. Tenía razón, después de todo. Este no era el lugar adecuado para semejante comportamiento. No sé de qué se trata esto, y francamente, me da igual. O esto termina aquí ahora mismo, y cada uno va por su lado, o los echaré a todos de mi centro Pokémon. Y con lo fuerte que está la tormenta ahí fuera, no sé si sea prudente arriesgarse. ¿Me he explicado bien? Un silencio muy incómodo le respondió. Nolan ahora se sentía completamente avergonzado de su comportamiento. Se mantenía firme en su creencia de que él tenía razón y que Damián estaba equivocado, pero la enfermera Joy también tenía razón. La violencia no era la solución, por muy tentadora que fuera a veces. Y desde luego no debería haber dejado que su temperamento lo dominara precisamente en un centro Pokémon. Ese era el tipo de comportamiento contra el que protestaba con tanta vehemencia, y si había algo que Nolan nunca quiso ser, era un hipócrita. El chico de cabello dorado bajó la cabeza, avergonzado. Lamentablemente, parecía ser el único de los chicos que tenía la conciencia de ver las cosas así. Damián, casi pareciendo decepcionado por el hecho de que no había podido asestarle algunos buenos golpes a Nolan por sus desagradables comentarios anteriores, resopló y le lanzó a la enfermera Joy una mirada completamente irritada. Sí, bueno, diles que fueron ellos los que empezaron, resopló el adolescente de pelo azul con puerilidad, como un niño pequeño que no se sale con la suya. Luego, con una última mueca de desprecio hacia Nolan y sus amigos, el pequeño imbécil dio media vuelta y se marchó. Su grupo los siguió rápidamente, como perritos falderos leales, y uno de ellos recogió rápidamente su colección de pokebolas de la mesa. En cuestión de segundos, la pandilla de adolescentes desapareció. La enfermera Joy dejó escapar un suspiro de alivio. Luego se volvió hacia los demás con una sonrisa ligeramente forzada. Creo que sería mejor que no se mezclaran con ellos, les advirtió la mujer de cabello rosa, todavía mirando nerviosamente en la dirección en la que Damián y sus matones se habían alejado, tienen muy mala reputación. Nolan frunció el ceño. No le sorprendió. Pero entonces la vergüenza de su comportamiento regresó a él, y el chico de cabello dorado se giró para mirar a la enfermera Joy, con una expresión de profundo remordimiento en el rostro. Disculpe mi comportamiento, enfermera Joy. Tenía razón. Fue bastante inapropiado casi terminar en una pelea física en un hospital, se disculpó con sinceridad, y la enfermera Joy se dio cuenta de que hablaba con total sinceridad. Estoy muy enojado por lo que hizo Damián y no quería que se saliera con la suya. Pero eso no es excusa. Lamento mucho los problemas que causé. La enfermera Joy le ofreció una sonrisa amable. Está bien Nolan, estás perdonado, le dijo la mujer de cabello rosa, y Nolan tragó saliva con dificultad ante el perdón, pero en el futuro te sugiero que intentes mantener tu temperamento bajo control un poco mejor. Sí, señora Nolan asintió respetuosamente. Sintiendo que la situación estaba totalmente resuelta, la enfermera Joy les dedicó a los 4 jóvenes entrenadores Pokémon una última sonrisa antes de darse la vuelta y dejarlos para volver a sus tareas. Nolan, aún un poco mal por su comportamiento, dejó escapar un suspiro de cansancio. A su alrededor, sus 3 amigos se giraron para mirarlo con preocupación. ¿Estás bien, Nolan? Le preguntó Ash con cautela a su mejor amigo. Casi meterse en una pelea probablemente era suficiente para poner de los nervios a cualquiera, después de todo. Nolan dejó escapar otro suspiro profundo. Oh, ya me conoces, el chico de cabello dorado intentó parecer indiferente, pero falló estrepitosamente. Era obvio que, aunque seguía convencido de tener razón, esa confrontación había afectado un poco a Nolan. Nada que no pueda manejar. Ash parecía tener dudas sobre eso, pero decidió no hacer comentarios. Eso fue realmente aterrador, susurró Misty, con la preocupación reflejada en su voz y expresión mientras observaba a su amiga de cabello dorado. De verdad pensé que iba a terminar en una pelea a muerte. Sé que Damián definitivamente se lo merecía, pero también me alegro de que no haya llegado a eso. No querría que salieras lastimado, Nolan. Nolan se limitó a darle una sonrisa muy forzada como agradecimiento por la preocupación. Sí, Brock también lo admitió.
Sé que fui yo quien instigó todo eso y que no debería animarlos a pelear con otros entrenadores, pero tenías razón, Nolan. Ese tipo es un cobarde. Lo sé. Intervino Ash antes de que su mejor amigo pudiera responder. ¡Qué descaro! Hablando así del pobre Charmander después de que lo abandonó en el bosque. Fue la mención del Pokémon lagarto lo que provocó un breve jadeo de comprensión en los labios de Nolan. Charmander. Charmander debía de seguir ahí fuera, en medio de la tormenta. Nolan hizo una mueca al pensar en el pobre Pokémon de tipo fuego allí afuera, con un clima tan terrible, esperando a un monstruo despiadado que no venía. Y además estaba muy oscuro. El pobrecito debía de estar muerto de miedo, si es que aún estaba consciente. Nolan tragó saliva con ansiedad mientras consideraba la situación. Desde su punto de vista, las cosas eran bastante sencillas en ese momento. Si Damián se negaba a ir a buscar al pobre Pokémon como cualquier entrenador decente con un poco de corazón, entonces solo le quedaba una opción al chico de cabello dorado. Simplemente tendría que ir y salvar a Charmander él mismo,